Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Bueno, tomar asiento en esta mañana hermosa. Para mí esta mañana es hermosa, me quedo un poco calorienta, pero aquí no tenemos calor, gloria a Dios. Pero afuera sí hay un calor tremendo. Los niños van para donde van. Hago memoria de las prédicas pasadas. Hace domingos anteriores hablaba sobre el propósito de Dios, que Dios tiene propósito para nosotros de ser, que nosotros seamos salvos de una ira venidera y de un juicio de condenación. Y el propósito del Padre para Él y para su Hijo es traer su reino a la tierra y que en la tierra se haga la voluntad de Él como se hace en los cielos. Hablamos acerca de la voluntad de Dios, que la oración más poderosa que nosotros podemos hacer es que busquemos cuál es la voluntad de Dios en relación a nuestras vidas, a nuestro propósito. El domingo pasado estuvimos hablando que los enemigos del Hijo de Dios, de la hija de Dios, son los de su casa. Hoy en esta mañana hablaremos el retorno de Cristo, se llama el mensaje. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Cuántos aman la venida del Señor? Hago memoria de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Nuestra salvación está en la cruz. El reino vendrá a través de hijos amados, discípulos de Cristo, que amamos su venida. Jesús es la plenitud del Padre. Él restaurará todas las cosas en el tiempo cronos del hombre, pero su obra ya está consumada en su tiempo Cairo. Él dejó un diseño y mandamientos e instrucciones para preparar un cuerpo para Él y para su Padre. Nosotros tenemos que ver que la cruz es la que nos hace entrar en una naturaleza que nosotros ya la recibimos por gratitud y porque la voluntad de Dios así lo quiso, porque no se trata del que quiere ni del que corre, sino es de Él que Él tiene misericordia. Usted debe estar agradecido juntamente conmigo que por la misericordia de Él nuestros pecados fueron perdonados, nuestra vieja vida ya fue quitada y Él nos hizo nacer de nuevo del Espíritu y del agua para que entremos en su reino. Ahora nos toca a nosotros hacer memoria de la cruz, pero no vivir en la cruz, porque la cruz es el hecho que nosotros tenemos que hacer memoria. Y ya la cruz nos habla que tenemos que ser santos, que tenemos que ser íntegros. Ahora lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la venida del Señor, porque esa es la promesa de Él. La vida eterna, entre la vida temporal y la vida eterna, que es cuando nosotros estaremos en la gloria de Él, hay una venida, hay un retorno de Jesús. Por eso tenemos que estar preparados para su venida. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. En muchas ocasiones, amados hermanos, hemos hablado acerca de que el que guarda los mandamientos del Señor, ese es el que ama al Señor. Y hay una recompensa que si nosotros amamos su palabra, el Padre nos va a amar, Jesús también nos va a amar y Él se va a manifestar a Él. Por eso en esta mañana quiero que usted vaya al libro de los Hechos, capítulo 1, donde está la promesa del Espíritu Santo y del contexto que Dios quiere hablar para nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que caminar valorando, agradeciendo la cruz, porque allí fueron muertos y anulados los decretos de todos los pecados que teníamos. Ahora el Señor espera algo de nosotros. La obra de Él ya está terminada. Ahora es el cuerpo de Él el que tiene que extenderse. Dice la palabra, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mire qué importante, Él le dio una instrucción, le dio un mandamiento a los apóstoles. Significa que la palabra apóstol significa apostolos, proveedor,
protector, padre. Es decir, el diseño que Jesús dejó, una iglesia apostólica, una iglesia que fuera diseñada y establecida a través de una relación de padre e hijos. Por eso los apóstoles que caminaron con él, primeramente fueron llamados discípulos. En su relación fueron llamados amigos, ya no siervos. Y su estatus mayor de ellos es que ellos fueron apóstoles, que son enviados del Señor. Y dice la palabra, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es decir, que no había ninguna duda que Él era el que les aparecía. Era Él en espíritu y en cuerpo. Le dio muestra de que con las pruebas de que Él había resucitado, ellos creyeran. Y se les apareció durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Jesús ya no habla de la cruz, ya no habla del pecado, sino que habla del reino de su Padre. Él quiere establecer su reino con estos hombres y aquellos hombres que le crean a estos hombres a través de generaciones. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo es la ancla segura para que el reino de Dios venga, porque el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. La primera parte del propósito de Dios está en el bautismo de Juan, que es la parte donde nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de los pecados, confesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, creemos en nuestro corazón que el Padre lo resucitó. Entonces nosotros somos bautizados y ese bautismo se llama el bautismo de arrepentimiento. Eso nos da salvación. Hay muchas iglesias que dicen, no, ya no, pero es que la salvación es un acto que está ligado, hay un vínculo entre la confesión de fe y el bautismo en agua. Pero cuando nosotros ya nacemos de nuevo, ahora lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Pero no solamente para ser bautizados, para decir yo hablo en lengua, sino para un propósito, porque el reino de Dios se va a establecer con hijos que sean discípulos de Cristo. Tenemos que entender que el bautismo de Juan todos lo tenemos, pero el bautismo del Espíritu Santo es necesario para poder traer el reino del Dios Padre y el Dios Hijo a la tierra. Por eso el Señor les dice, no salgan de Jerusalén, no vayan a un lugar antes de que venga el Espíritu Santo. Y dice que cuando Él estaba conversando con sus apóstoles, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir que a ustedes no les toca saber los tiempos. No vamos a estar buscando una brújula, una adivinación, un oráculo para saber cuándo es que el Señor va a restaurar, pero el Señor dice que vamos a recibir poder para poder levantar a los que están caídos, para poder sanar a los enfermos, para poder libertar a los cautivos, para que el reino de Dios... Pero ¿qué pasa? Que el poder tiene que ir con el servicio, con el amor. No solo una demostración de poder sobrenatural para que vean que sos ungido, sino un despojo que tenés que hacer, entregarte enteramente para el Señor. No haciendo tu tiempo, no haciendo part-time con el Señor. Tenemos el apóstol del Señor, es un hombre que se entrega, una mujer que se despoja de todo. Entonces la iglesia ha creído que toda la iglesia tiene poder cuando habla en lengua. La lengua no es para hablar en lengua, es para hacer la obra de Dios y traer su reino. Dice que cuando Él dijo estas cosas, ellos lo vieron. Cuando Él ya les deje establecido para qué es que van a recibir al Espíritu Santo, dice que le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amados hermanos, no es que Jesús desapareció de nuestras vidas. Él dice que Él va a volver. Y el que ama su venida permanece en sus mandamientos, porque es el amor que Jesús nos dio el que tenemos que reproducir en nosotros, para todo aquel que está en el caminar de nosotros. Tenemos que entender
que este Señor Jesús nos dio una demostración de amor, de sacrificio, pero nosotros, dice la palabra que estamos juntamente crucificados con Cristo y con Cristo hemos resucitado para una nueva vida. Ya la iglesia no debe estar pensando, no es que yo esté, porque sería un anatema si yo le digo que claro, la cruz es el principio activo de nuestra salvación, pero nuestro enfoque es en el reino, que tenemos que traer el reino de Dios, porque Él quiere que nosotros esperemos su venida. Tenemos que creer. La cruz es el inicio de una nueva creación. Dios nos dio a su Hijo para que Él restaurara todas las cosas. El nuevo nacimiento nos hace vencedor de la muerte. Si permanecemos en el amor de Dios, necesitamos saber y vivir en una vida de resurrección. Por eso lo que le escribía, ¿verdad? Que Juan 14:21 dice que el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Cuando nosotros hablamos de que el Señor va a venir, tenemos que tener una esperanza viva de que si vivimos o si dormimos, el Señor vendrá por nosotros. Por eso usted ha escuchado enseñanzas en Casas de Dios, la ha escuchado por internet, en los YouTube, lo ha escuchado en los canales de pastores, la ha escuchado en los tabernáculos, pero es importante que usted le haya entendido. Si usted ya lo entiende, pues refrésquese su alma con lo que yo voy a hablar. Pero si usted lo ha escuchado y no lo ha entendido, ponga oído a lo que va a escuchar ahorita. Primera de Corintios 15, 1-28. Aquí se nos habla de la resurrección de los muertos. Hoy en la mañana llevaban un devocional el ministerio del diaconado. A propósito, hermana Ligia, cuando usted estaba ahí, Dios me ponía en mi corazón que los que estén en esa oración solamente son los que sirven. Oye, todos tenemos un lugar de oración, hay oraciones específicas, pero el Señor me dijo, no es que solamente sean del ministerio, porque los líderes de Casas de Dios sirven. O sea, es una oración de servidores que va coordinada y dirigida por el Espíritu Santo a través del ministerio que Dios le dio a usted. No es que cualquiera se va a ir a meter ahí, que no está sirviendo, que no tiene ningún ministerio. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda, ¿yo? Con amor. Hay que quitarle la licencia con amor. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 1-28? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué tremendo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Y de qué es la palabra que Pablo predicaba? Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que Pablo está haciendo es que está preparando una plataforma de credibilidad, porque lo que él les va a hablar es algo profundo. Eso se llama deep glory, gloria profunda. Dios me dio esa palabra ahora que estaba en Matagalpa. Es que para que tú puedas convencer a alguien, tiene que creer en ti. Porque Pablo está creando una plataforma, una inducción. Él está creando algo para que sepan qué es lo que va a hablar él. Yo he hablado que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué les estoy diciendo? Que usted no puede caminar autoculpabilizándose, que si usted nació de nuevo, usted no puede seguir hablando que usted es un pecador. Porque si usted nació de nuevo, de verdad, usted ya está muerto al pecado. Y yo sé que Él fue sepultado y creo que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y se le apareció a Pedro y después a los 12. Después apareció a Cefas y después a los 12. Ahí hay una pregunta que hay que hacer, pero vamos a seguir.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Pero solo a los apóstoles les habló el Señor, porque una cosa es que se te aparezca Jesús y otra cosa es que te dé instrucciones. La iglesia es apostólica, la iglesia es de padres. Son los padres los que traen la revelación del reino, pero no todos somos padres, tenemos que ser hijos primero para ser padres. No podemos tomar un lugar donde nunca hemos estado, tenemos que empezar de atrás para poder ser puestos en el lugar que Dios nos quiere poner. Pero Él dice, porque Él sabe que como hay dudas, que como Él no miró a Jesús, no le van a creer lo que va a hablar, pero Él dice, es que yo, dice, soy un abortivo. A Él se le apareció primero a sus apóstoles que anduvieron con Él, pero después a mí, porque yo soy el más pequeño, pero sigo siendo apóstol, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque tengo cola, perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aunque yo haya sido perseguidor, Dios fue movido a misericordia, perdonó mis pecados, me limpió, me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Entonces está hablando Él, prepárense, porque el que les va a hablar no es cualquier cosa. Así tiene que ser usted, dar testimonio, para que usted cuando hable dé testimonio. Si tu testimonio es bueno, la gente te va a creer. Y el que no te cree es porque también le han puesto un espíritu de estupor. Por eso no es tuyo, es el Señor que lo ha hecho. Bendito sea el Señor. Dice Pablo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es importante, que cuando usted sabe que usted aventaja a otros hermanos en trabajo, en servicio, nunca se autoproclame un héroe de fe. Siempre diga, es la gracia del Señor la que me hace capaz. Yo no soy nada, no soy nadie, pero la gracia de Dios me hace capaz. Esa es una manera de introducción. Esas son las inteligencias del Espíritu que usted tiene que tener. Es la que el apóstol Pablo anhela, que la iglesia tenga y despierte esa inteligencia espiritual. ¿Cómo te vas a dirigir a una persona? ¿Cómo te vas a dirigir a una persona? ¿Cómo vas a hacer que la persona vea en ti, se fije en ti? Tu testimonio tiene mucho que hablar. Amén, hermano. Dice, porque he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos. No es solamente que digan, sino que maquilen. ¿Cuándo es que vos te sentís que no hay resurrección de muertos? Cuando tenés un enfermo terminal y no querés que se muera. No estás creyendo en la resurrección. El alma duele, el alma le llora porque uno gime de dolor. Pero cuando uno está empecinado en que el Señor levante a un enfermo, y estás pensando que Dios es bueno si te lo sana, pero si Él te lo lleva, entonces no crees en la resurrección. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No estamos hablando, por eso, la gracia de Dios me hace entender estas cosas. Si yo miro que uno de mis hijos, mi esposa, se hiere o tiene una enfermedad, claro que me voy a afligir, pero la gracia de Dios me levanta y me dice, pero si ella se muere, ella va a resucitar. Ella no va a quedar en un manojo de tierra. Su Redentor vive. Yo soy su Redentor. Y aún vos, si te vas allí, yo del polvo te voy a levantar. Entonces yo estoy creyendo en la resurrección, porque sé que no voy a quedar allí. Pero ¿por qué nosotros entonces vamos a tener que hablar una cosa, pensar y sentir otra cosa? Ahora dice la palabra, porque si no hay resurrección, ahora sí ya está hablando él ya de la resurrección, ya está hablando el tema que él quiere hablar y el tema que el Espíritu nos quiere hablar a nosotros. A partir de este momento, Dios quiere hablar esto, la resurrección de los muertos, porque el reino de Dios vendrá y aunque estés vivo o estés dormido, Jesús te levantará. Esperemos su venida, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
Es decir, que en tu corazón, en tu mente hay resurrección, pero en tu corazón no. Y Dios no te va a medir la mente, te va a medir el corazón. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, ¿cómo Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y viene lo que el hermano Héctor lo tiene bien incrustado en su corazón. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La iglesia no puede caminar en lo temporal. Mire, yo le voy a hacer, y yo me abro mi corazón. Yo si miro que alguien está enfermo, me va a doler ver un enfermo, porque es triste, ¿verdad?, ver a una persona. Cuando alguien dice, ve esa mujer, ese varón tiene cáncer. No, eso no es fácil. Sería mentiroso que yo salga a hacer una fiesta de Yom Kippur de gratitud porque la mujer tiene cáncer. No, me va a doler. Pero una cosa sí sé, y se lo digo en el Señor, mi sufrimiento será cuando Él padezca, pero cuando Él muera, créalo que yo lo celebro. Porque no puedo yo creer que si se murió es porque Dios es malo. Él va a resucitar. Si tiene a Cristo, Él o ella va a resucitar. Yo le pido al Señor que me dé valentía para ver casos así. Cuando alguien me dice, ve, estoy en una situación, Padre, si es tu voluntad, que se levante y pueda seguir adelante, pero si no es tu voluntad. Y yo se lo he dicho al Padre, usted me mete en un problema serio, Señor, porque yo no quiero andar orando por enfermos por salud. Yo quiero que usted se haga su voluntad. Claro, yo quiero que sean sanos, pero yo no quiero jamás ir en contra de tu voluntad. Para mí es bien difícil orar por los enfermos, hermano, porque yo sé que el enfermo me dice, pastor, ore por mi salud. Yo sé que ustedes quieren y yo también lo quiero. Pero la voluntad de Dios puede ser otra, entonces ahí tenemos el problema. Yo siempre le digo al Señor, si es tu voluntad que yo viva tantos años, dame fuerza, vigor, y si es, pero que yo tenga una muerte gloriosa para que yo pueda trabajar hasta el último día de mi vida por tu gracia, abrazado a tu gracia. Porque no es fácil. Pero dice el Señor que nosotros, si esperamos únicamente en esta vida, somos los más dignos de lástima, de conmiseración. Bendito sea el Señor. Todo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron os es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay un orden. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Esto no va a pasar antes si no viene Jesús antes, hermano. Antes de que ocurran estas cosas, el Señor vendrá. Pero cuando esto pase, usted tiene que entender que el Señor nos tiene que hallar como esa reina ataviada esperando a un esposo. Dice que cuando Él entregue el reino al Dios el Padre, Él habrá suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero es la muerte física, porque nosotros tenemos que hablar de la muerte al pecado y de la muerte física. Nosotros tenemos que entender que cuando tú te mueres, el espíritu y el alma están más vivitas que cualquiera, si estás en Cristo. Tu alma está viva, el que está muerto es el cuerpo. Y como el espíritu y el alma están vivas, porque tenés un nombre inscrito en el libro de la vida, entonces tu cuerpo será resucitado. ¿Por qué? Porque dice que cuando Él te resucite, el espíritu levantará al que esté muerto o dormido, porque ese es el último enemigo que será destruido. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se efectúa que Él también tendría que sujetarse al Padre. Él sujetará todo menos al Padre, pero cuando Él tenga sujeta todo, se sujetará al Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará
al que le sujete a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese es el mensaje, la resurrección. La vida de nosotros no consiste en los bienes que poseemos. La vida de nosotros no consiste en el amor al dinero, no consiste en la bonanza, no consiste en eso. La vida de nosotros está encerrada en Cristo, está marcada por el Espíritu Santo, si nosotros creemos realmente que tenemos una vida de resurrección. Es triste ver cuánta gente te enseña cosas para agrandarte el corazón, para explicarte. Y realmente, yo les estaba contando a los varones ayer, que estaba yo en una reunión con un montón de hijos de Dios. Estábamos como 30 personas en un lugar y estábamos compartiendo la palabra. Y Dios me ayudaba porque ellos no hablan español, solo inglés. Pero ahí estaba practicando, ejercitando mis oídos. Y yo entendía el 80% pues, de las cosas, yo las entiendo. Pero ¿qué pasó? Que cuando ya se terminó, no sé si fue por amor o por reto, que uno de ellos me dice, ¿y por qué no le predicas a los meseros? Yo me quedé viendo y dije, me estás probando, es por amor que me decís. Y yo me hice el disimulado y me fui al baño. Pero estando en el baño, yo le dije, Señor, es tu voluntad que yo le predique al mesero. Porque ellos están trabajando, el negocio aquí es estar vendiendo, ¿cómo voy a parar yo el negocio? Y el Señor me dice, llama al jefe de barra. Y yo sinceramente, y dije al Señor, yo lo hice. Llamé al jefe de barra, llamé a 3 meseros, 4 personas ahí. Y empecé yo a testificarles del Señor. Y empecé a decirles del arrepentimiento, del bautismo y del Espíritu Santo. Y mire, uno estaba cerrado y 3 estaban así, pero de repente como que estallaron y comenzaron a llorar. Y entonces ya me sentía yo, oye, me está usando el Señor. Ya me sentía cómodo yo, sacando pecho yo, pero el Señor me dice, sé humilde, no sos vos, soy yo. Y resulta que cuando ya estábamos tratando ahí, pasó algo bien importante. Ellos trabajan en base a que cuando una persona nace de nuevo puede ser bautizada por el Espíritu Santo. Esa es una denominación que ella ya sabe quiénes son. Pero yo también los amo, porque yo amo a los católicos, a los pentecostés, a los nuevas reformas, si quieren a Cristo y creen en Cristo, que Cristo es el Señor. Y nos va a ir el Señor a todos uniendo. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo veo que están orando, y entonces veo que uno de los misioneros está empecinado que el hombre hable en lengua. Y él comienza a rabasar. Usted sabe, pues, que esto no porque no está hablando el Señor. La lengua que estoy hablando, pues lo que estoy hablando sí, pero la lengua que estoy hablando no es del Señor, es que estoy dando un ejemplo. Entonces comenzó el muchacho y hable en lengua, y yo estaba con él, pero ya me estaba molestando, porque no es a la fuerza, digo yo. Ya ellos ya recibieron a Jesús como el Señor. Ellos dicen que se van a bautizar, que se arrepintieron, que van a confesar, pero el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo hago? Y él empecinado, y de repente yo me salí. Y yo dije, no voy a estar aquí porque yo no siento. Y sé que si no estamos dos de acuerdo no funciona. Al principio estaba de acuerdo, pero de repente como que hubo algo en mí que yo me regresé. Y yo le dije así al muchacho, mira, padre, él no va a hablar en lengua, jamás. Pero tú sí puedes hablar a través de él. Si eres tú, habla a través de él. Y me pasó a hablar el hermano Erwin. El hombre se estalló en lengua, comenzó a hablar en lengua. Me dio una estrategia el Señor para cuando yo tenga mano. Es el Espíritu el que va a hablar, no es él. Mire, fue poderoso eso. Y Dios me dio el gozo, porque por eso vine tarde, porque allá estaba lloviendo bastante al lado de Matagalpa. Mira, hermano, ahora tenemos que ver, si nosotros creemos en la resurrección, entonces tenemos que caminar a partir del nuevo nacimiento en una unidad con el Espíritu, para esperar la venida del Señor. Efesios 4 dice, el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es la forma en que tenemos que esperar la venida del Señor. Ya tenemos claro que vamos a resucitar. ¿Cuántos dicen que sí? Entonces, ¿estamos claros? Porque si no creíste es en vano. Así dice la palabra. Entonces, si creíste que vamos a resucitar, ahora miremos el diseño que Dios para aguantar y soportar hasta que Él venga. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Ahora viene lo que Dios quiere que usted sepa. ¿Dónde está usted? A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Usted ya lo sabe. Si usted lo entendió, gloria a Dios. Pero si usted no lo ha entendido, hoy lo va a entender. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Antes de entregar el su vida en una cruz. Él había dado esta palabra profética. Y se cumplió cuando Él resucitó. Dice que Él se fue a lo más profundo de la tierra. Descendió para luego subir por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero Él se fue y se sentó a la diestra del Padre. Pero en su cuerpo Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un solo propósito: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso le digo, la edificación del cuerpo de Cristo tiene que ser en el don ministerial que Dios te dio. No crean que Dios hace las cosas como las hacemos nosotros, así a la aventura. Desde que tú y yo nacimos de nuevo, Él tiene para ti un lugar en su ministerio. O eres un profeta, o eres un maestro, o eres un pastor, o eres un apóstol, pero un ministerio tiene en tu corazón. Porque Él no te hizo nacer de nuevo para que estés vagabundeando. Él te dio eso para que unidos en un vínculo de amor y paz, trabajemos en la venida del Señor, amándonos, predicando, haciendo la obra del Señor. No para que seamos niños fluctuantes, dice la palabra, a fin de perfeccionar, estoy leyendo el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué tenemos que ser así? Para que no seamos ignorantes, para que no seamos como los niños, que dice que no seamos como niños fluctuantes, que son llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo me pongo asustado cuando yo recibo, mire, estoy a punto de salirme de los WhatsApp, ya no aguanto tanto sticker. Muñequitos por aquí, muñequitos por allá. No, es que yo digo, está bien que sean los muñecos cuando hay una revelación y una palabra que me edifique. Pero cuando miro que estoy en Walt Disney, eso a mí no me edifica. Yo quiero una palabra que me levante, una palabra que me confronte, una palabra que me diga, pastor, yo quiero decirle que me dice el Señor que usted está en peligro. Porque dice que usted se está desviando de la doctrina. Dice el Señor que lo estableció como un padre de esta casa, pero usted está, eso sí me va a edificar, porque me va a poner a pensar. Si usted me lo dice de su carne, no va a prosperar, pero si es del Espíritu, me va a llenar. Yo soy de los que, mire, en realidad el amor no crean que es apapachar, sí es cierto, pero hay que corregir. Yo conté en la semana, 1,322 WhatsApp recibí en una semana yo. Yo no les puedo contestar a todos, hermano. Y siempre los leo cuando voy al baño. Es cuando tengo tiempo. Y yo, pero hay mensajes que sí me edifican. No creo que son todos. Como siempre, hay un remanente que me manda mensajes de amor, que yo los recibo y me dicen las cosas. Pero yo cuando miro que un muñequito por aquí, un muñequito por allá, pero no miro ninguna palabra, digo, esto están jugando. Tenemos que ser maduros en fe. No se me moleste, que es para el bien de usted. Dice que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestro enfoque debe estar en su venida. Por eso debemos estar como una novia ataviada, esperando al esposo, en un solo sentir. Mire, yo le decía a la pastora, yo no me quejo, pero a veces hago cosas, y la pastora, yo le doy gloria a Dios, yo sé que lo están grabando, y esa es una honra para mi esposa. Por ejemplo, cuando yo le digo, mira, no llega tal persona, y me dice, ¿por qué te molestas? Y cuando vos te vas, ¿quién te dice algo? Me quedo callado. Porque claro, es el amor que yo los quiero tener a todos, pero hay veces también yo no vengo. ¿Cómo se sentirá la hermana Graciela que su pastor no la acompaña el día de la intercesión? Pero hay una razón. Yo mando a decir, no puedo, estoy impedido, porque físicamente estoy por allá. Pero eso no debe ser un estilo de vida. Tiene que ser siempre buscar cómo estar congregados para que nosotros podamos ser edificados. Pero realmente yo ya he tenido pues y tengo el sentir de que yo no voy a cambiar a nadie, hermano, jamás. Pero mi testimonio sí puede cambiar a la gente. Mis palabras pueden decir muchas cosas, pero el testimonio es el que me va a ayudar a mí para poder llevar la obra que Dios me ha puesto. Dice la palabra que nosotros tenemos que tener esta situación, una unidad en el espíritu mientras el Señor viene. Porque el Señor no es de que va a decir una cosa y no la va a cumplir. Él necesita hombres y mujeres que transicionemos a ser hijos amados, hijos que realmente hagamos su voluntad y que realmente entendamos que si nos debilitamos en nuestro ego, Él nos va a fortalecer. Él nos va a fortalecer. Porque yo le digo, hay cosas que uno hace, yo le doy gloria a la gracia de Dios, porque hay cosas que yo digo, eso no lo puedo hacer yo, porque no puedo, pero la gracia de Dios sí me puede hacer. Cosas como decir, despojarse de uno del tiempo para estar en la obra del Señor, no es cualquier cosa, no es cierto. Todos tenemos ocupaciones, todos tenemos trabajo, ¿verdad, Tito? Pero tenemos que ver que Dios quiere que estemos unidos en una unidad. Dice el apóstol, leo nuevamente 4:1, él desea que nosotros andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Si hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, andemos como es digno de la vocación. Que con toda humildad y mansedumbre nos soportemos con paciencia a los unos, a los otros, en amor. Eso es importante para nosotros, porque cuántos, digamos, a ver, hoy uno miré a la hermana Jessica, pero Jessica está atendiendo a la niña Nisi. Ok, hoy no miro a la hermana Lupe porque está atendiendo a su hermano Isaías, ¿verdad? Hoy no miro al hermano Orlando porque está atendiendo sus responsabilidades. Y ellos ya estaban habilitados para no venir, porque ellos fueron allá a ver a doña Melania, a la hermana Melania. Pero ellos quieren estar aquí, eso ya es que Dios les pone en su corazón. Pero nosotros tenemos que soportarnos. Pero hay unas cosas que también se extralimitan, porque hay gente que se abusa en no buscar a Dios como debe de ser buscado. Hay personas que tienen un estilo de vida que por cualquier cosa dicen no puedo ir, no puedo estar. Y yo digo, es cierto, algunos momentos no se puede, pero ya un estilo de vida, eso ya no se puede. Pero tenemos que soportarnos, dice. Pero si yo sé, a ver, ¿cuántas veces nosotros hemos visto que la palabra profética ha fluido? Dicen que el viernes se movió la intercesión profética. Dice que vino la persona que miró que caminaba, un muchacho chelito, dijeron, ¿verdad? Todas esas cosas se pierde uno, pero cuando somos partícipes los unos a los otros, es como que estemos juntos. Amén. Tenemos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya no pleitos, ya no confrontaciones, ya no descalificaciones. Eso es lo que vamos a hacer para esperar que el Señor venga y que tengamos un cuerpo unido, como también hemos sido llamados en una misma esperanza, en una vocación. Tenemos un Señor, una sola fe, un bautismo. Tenemos un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos nosotros, y por nosotros, y por nosotros. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice que Él hizo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un solo propósito: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la venida de Jesús?
¿Sabe por qué es importante esto, amado hermano? Porque Jesús dice en Mateo 25:13, varias palabras habla él acerca de su venida. Y él dice, velad. ¿Sabe qué significa velad? Estén despiertos, no se duerman. Velen, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Para qué es que nosotros nos pide el Señor que tengamos una unidad en el Espíritu, como un cuerpo? Porque no tenemos por qué estar dormidos. Velemos, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire, eso es una palabra profética puntual para nuestras vidas. Cuando yo miro que vienen los tiempos de septiembre, más octubre, noviembre, diciembre, yo digo, para todo hay tiempo. Pero cuando una persona se duerme y se enfoca y se afana en las cosas de la tierra y se aparta del velar, del estar en el cuerpo de Cristo injertado, tenemos problemas. Porque dice la palabra que cuando Él venga, Él viene como un esposo a traer a su amada. No viene a traer a los salvos, Él viene a traer a su amada. Es que esa es otra enseñanza, porque dice que las vírgenes prudentes tienen aceite en sus lámparas y en sus vasijas. Nosotros tenemos que estar velando, no nos descuidemos. Bendito sea el Señor que nos ha dado la sabiduría de lo alto para que nosotros entendamos cómo discernir el tiempo de Dios y dónde debemos de estar. Tenemos que tener ese aceite. Mire, velad, apúntelo en su mente, en su corazón, estén despiertos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Significa que si está escrito es porque así será. Él va a venir. Él va a venir. ¿Qué le dice el Señor? El apóstol Pablo a su hijo Timoteo, se lo dice en la carta segunda de Timoteo 4:8. Le dice el apóstol, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? ¿Usted está temiendo que se queden las enchiladas, el vaho, todo ahí? Todo eso va a desaparecer. Por lo demás, ¿por qué dice Pablo esto? Porque él sabe en su interior que él ha hecho la obra, que el Espíritu Santo ha hecho la obra en él. Por eso él está con seguridad, es que yo me he despojado, yo me he entregado al Señor. Él ha hecho su obra en mí. Y porque yo he creído en Jesús, la fe de Jesús ha activado todas las promesas. Me está guardada la corona de justicia. Y estoy seguro que el Señor me la va a dar, porque Él es un juez justo en aquel día. Y hermanos, no solo a mí, mire qué humildad del apóstol, sino también a todos los que aman su venida. Los que estamos expectando, los que estamos creyendo que el día de mañana nadie lo sabe. Usted puede orar, por ejemplo, usted tiene que tener cuidado. Voy a decir, ahora cuando cumpla años voy a hacer un fiestón, voy a hacer un asado. Y me dice el Señor, ¿y qué sabes si mañana te llevo? Entonces estoy pensando no en la venida del Señor, sino en mi cumpleaños. Muchos hacemos proyectos. Cuando miro que la hermana Sandra se alegra, que viene las Navidades, está bien que se alegre, pero ojalá que pase el 2024. Y de hecho va a pasar, porque el amor está allí. Pero ahí es el vínculo de la paz, que cuando alguien hable mal, inmediatamente nos corregimos. Inmediatamente nos corregimos, porque ese es el vínculo de la paz. Cuando alguien te esté diciendo algo que no es bíblico, que no es escritural, en amor vos podés corregir a la persona. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios nos quiere unidos, porque el profeta recibe una impartición, el maestro recibe otra, y todos tenemos que compartir lo que Dios nos da. Así vamos a estar expectando la venida del Señor, no nos vayas dormidos. Dice el Señor, acuérdense que si ustedes aman la venida, ustedes van a recibir la corona de justicia. Porque no crean que porque yo soy el gran apóstol Pablo, solo a mí me está guardada. Si ustedes creen lo que yo les predico, también a ustedes el Señor le dará la corona de justicia. Dice el Señor, Jesús hace remembranza en Mateo 24:44. Dice el Señor, siempre nos está exhortando, por tanto, también vosotros estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué es estar preparado? Que cuando Dios te dé una palabra, esa palabra la creas y la pongas por obra. Dice el hermano Erwin que le dio palabra al Señor para el hijo del hermano Armando. Dice el Señor que no vas a morir, pero le dio instrucciones. Ve ya y perdona a tu mamá y a todos aquellos que tienes que perdonar. Si usted hace esa, el Señor puede ser lo puede llevar mañana o se lo lleva dentro de 50 años. Porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero el Señor dice que tenemos que estar preparados de toda palabra que Dios te ha dado. Y yo les voy a decir, última vez que lo digo, última vez que lo digo, el Señor me dijo que la pastora y las mujeres que ungieran a la hermana, no lo vuelvo a decir, porque el Señor me dijo última vez que hicieran en ella esa obra profética. Agarren al aceite y se ponen de acuerdo. Cuando Dios me da una palabra a mí, yo la tengo que creer. A veces el Señor yo le decía a la pastora, los sueños, me gusta compartir con el hermano Jacobo, porque él tiene ese don, que él discierne sueños. Yo le cuento que yo siempre que sueño que estoy al lado del mayoreo, o estoy al lado del mercado oriental, yo siempre me mero como a las 4 de la mañana ahí, o a las 2, en la noche pues, y yo nunca hallo transporte para venirme. Yo jamás hallo transporte para venirme. Y yo siempre busco taxi, busco bus, y yo no hallo cómo venirme, y no sé cómo venirme. Pero en el mismo sueño, cuando miro, yo estoy en la casa. Y yo digo, ¿cómo me trajo? El Señor me trajo. Mira, Gloria, siempre sueño. Fíjate que yo estaba allá por el mayoreo y andaba buscando un taxi y ahí nadie se paraba. Y yo estaba ahí, todas las calles vacías. Y yo quería venir y no podía, estaba largo y no podía. Pero ya estoy aquí, alguien me trajo. He soñado desde que estoy de pastor. Ese sueño lo sueño todos los años yo. Pero antier yo sueño que ando en Miami. Y yo llego a Miami. Y la cosa es que cuando llego a Miami, alquilo una bicicleta yo. Alquilo una bicicleta. Y la cosa es que agarro la bicicleta y yo comienzo a caminar y me voy del downtown y comienzo a irme allá por el lado. Y la cosa es que yo pasaba puentes, pasaba las carreteras, ¿verdad? Pasaba todo, me salía, me entraba a una ciudad, siempre en la Florida, y yo tenía una fortaleza en mis piernas, y yo miraba que pasaba puentes, y entonces dije yo, ¿ahora cómo hago para regresar? Porque cuando yo caminé y pedaleé más bien, y pedaleé, yo llegué largo de donde estaba. Y yo dije, y dejé el celular, dije yo. ¿Y ahora cómo hago yo para regresarme? Si en Managua no hay un lugar, aquí no voy a hallar. Pero allá no era de noche, era de día. Cuando yo llego allí, yo llego a un hotel y entonces yo no me acuerdo en el hotel donde estoy y encuentro un señor así como don Erwin en un taxi amarillo, todavía existe amarillo. Y la cosa es que cuando me dice él, ¿para dónde va? Pues yo le digo que ando la bicicleta y yo no sé cómo regresarme. He pedaleado como casi 10 kilómetros. Le digo, ya me perdí. No te has perdido, me dice. No te has perdido. A ver, vamos a agarrar la bicicleta y la vamos a meter en el baúl. No creo que ahí va a alcanzarme. Y entonces me montó él y habían 2 personas en el carro en el asiento de atrás. Entonces cuando yo estoy en el taxi, entro y miro un Rottweiler que está en el asiento de adelante. Y me dice el Señor, no tengas miedo, Él te va a amar porque Él está para cuidarte. Yo me senté en el asiento de adelante y el perro se me subió. Y yo comencé a abrazar al perro y el perro me besaba. Y yo, ese sueño, y cuando miro el Señor, y me fue a dejar a mi casa. Ahí encontré, no sé qué significa, no sé si el Señor me va a llevar allá, a morir allá, o voy a quedarme aquí, no sé. Usted dígame, porque los sueños no son sueños por gusto, son sueños que el Señor nos revela. Así que el hermano Jacobo tiene tarea, pero para que tenga la tarea lo vamos a echar preso, porque José salió de la cárcel. Bueno, sencillamente, eso es lo que el Señor me ponía. Mire, nosotros tenemos que estar preparados. Dice la palabra en Hebreos 10. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Estoy leyendo 23, Hebreos 10, 23. Esto es importante para que nosotros estemos firmes. Mire, hermano amado, nosotros tenemos que soportarnos. Si alguien está molesto el uno con el otro, hagan la paz. Hagan la paz. Porque vale la pena creerle al Señor, porque retribución hay para nosotros. Él nunca da una palabra por darla.
Él no predica en el desierto, Él predica a los hijos que le creemos. Dice que mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos uno a otro para estimularnos al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Por eso nosotros, no solo este modelo de domingo, podemos congregarnos en nuestras casas, en casas de Dios, en los ayunos de los miércoles, en los ayunos de los domingos, el miércoles vamos a tener esa enseñanza, simplemente Dios, que si Dios me da vida, pues, y me da todavía estar en esta tierra, con mucho amor la voy a preparar para que entendamos un poco, ¿verdad?, el propósito de Dios. Mire, ¿qué dice? Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Significa que no podemos ser como el viento que va y viene. Si tenemos alguna diferencia entre nosotros, arreglémonos, hagamos la paz, hagamos la paz. ¿Por qué? Porque si no fluctuamos, estamos determinando que tenemos una confianza en esa profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque el que nos prometió esto se llama Jesús. Y también tenemos que considerarnos uno a otro para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuánta gente quiere que vengamos? Digo yo, ¿será que el pastor quiere que usted venga para que usted le vea las prédicas, o porque realmente quiere que usted crezca en el Espíritu? Es para que crezcamos. Pero también uno tiene que irse a la palabra, el espejo, si realmente eso es. Por eso para mí, yo venía aquí con la pastora en el carro, y mira, me dice, hay personas que tienen justificación. No voy a llegar, pastor, no voy a llegar, pastor, no voy a llegar. Imagínate, pero me dice, ¿por qué te molestas? Si vos también te vas. Y cuando te vas, ¿quién te dice alguien a vos? Ya me dio su bálsamo de amor, ya entendí. ¿Por qué? Por la asociación. Pero si usted es una persona que anda sola, ¿quién lo va a aconsejar? Es cierto que el Espíritu te va a aconsejar, pero en un altar, pero en un caminar es caminando con alguien que te aconseje. No dejando de congregarnos. Te dice el Señor, Mateo 2:42. Velad, estar despierto pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Vuelvo y repito, no sé si esto me lo dio el Señor para que lo volviera a decir. Velad, estar despierto pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir el Señor. Y aquí ya para concluir, quiero decirle que tal vez usted diga, ¿de qué habló el pastor? ¿De qué habló el pastor? ¿De qué habló el pastor? Yo le digo sinceramente, yo estoy diciendo que Dios nos manda a que estemos preparados en unidad, en amor, sin fluctuación, que el Señor ha de venir y Él espera que usted ame su venida, que usted esté amando la venida, más su venida que las cosas materiales, que usted ame su venida, porque ahí va a empezar todo lo que usted se le ha prometido, la vida eterna y las promesas de Dios. Apocalipsis 3, 11, 13, dice el apóstol Juan que él estaba allá en la isla de Patmos, y dice la palabra, he aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 3, 11 al 13, dice la palabra, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Mire, cómo es que qué lindo, ¿verdad? Que el Señor le dice a Pablo que Él le va a dar corona de justicia. Y dice que hay corona, hay muchas coronas, ¿verdad? Dígame usted, hermano, que usted ha entendido, otra corona más que el Señor nos va a dar. La corona de la vida, coronas de paz, coronas de muchas coronas nos va a dar el Señor. Y dice el Señor, retén lo que tienes. Si tú has caminado con fe y estás en un lugar donde la gracia de Dios te tiene, reténlo. Si tú eres un líder de casas de Dios, no te caigas de ahí. Si tú eres una ministra de mujer, no te caigas de ahí. Retén lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Para que ninguno tome tu corona. Dios te exhorta y te dice, no dejes que alguien se quite lo que ya es tuyo. Por falta de inteligencia espiritual y de sabiduría de lo alto, un día. Pero Él dice en su palabra, Apocalipsis 3:12, al que venciere,
yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu nos dice, retén lo que te he dado. No sino retén y camina, dice el Señor. Camina en pos de cosas aún mayores que tengo para ti. En mi tiempo, Cairo, todo lo que yo te prometí ya está hecho, te dice el Señor. No pierdas tu vocación de fe, no pierdas el amor entre tus hermanos. Camina con el consejo mío, porque es mejor que caminen 2 o 3 que alguien camine solo. Yo puedo decirle en el amor de Cristo que el tener una esposa para mí ha sido de bendición, porque como caminamos 2 y caminamos 3, nosotros podemos exhortarnos unos a otros. En el cuerpo de Cristo, cada ministerio no está solo, cada ministerio tiene hermano. El ministro del diaconado es hermano del ministro de la adoración, o la ministra del diaconado es hermana de la ministra de intercesión. Soportémonos unos a otros. El pastor Carlos es un colaborador juntamente con ustedes. La pastora Gloria es un colaborador juntamente con ustedes. Nosotros tenemos que soportarnos sabiendo que todos nosotros tenemos debilidades, pero en el amor de Dios somos fortalecidos. Pero cuando las cosas estén mal, corrijámonos en amor, sabiendo decir las cosas, no hablando de una manera descuidada, sino con seguridad, con certeza, porque el Espíritu te va a renovar, te va a hacer ver que tú tienes que enderezar lo torcido. Y si estás caminando rectamente, te vas a gozar, porque sabes que el Padre se complace con los que a Él le complacen. En esta mañana yo te doy esta palabra, hermano, porque sé entender la unción del Espíritu. No vamos a hablar más sino de la venida del Señor. Preparémonos porque Él viene. Él viene por una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Él quiere darte coronas, corona de vida. La corona que el Señor tiene para ti es porque en el reino de Él hay una estructura. Hay una estructura. Usted tiene que entender que todo gobierno tiene una estructura. En el gobierno de Dios hay una estructura. Él quiere darte lo mejor, porque las mejores promesas del Padre son para los hijos. Así que esta mañana ponte en pie, vamos a orar. Que suba el hermano la alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, porque no es por la mucha palabra que los corazones se transforman, sino la palabra puntual que viene del Espíritu. Señor, ayúdanos a estar expectantes, a estar como esas vírgenes prudentes, que no sabían a qué hora venía a venir el esposo. Y aun cuando se durmieron y cabecearon, ellos tenían sus vasijas y sus lámparas llenas de aceite. No fueron sorprendidas. Así también nosotros, este remanente, Jesucristo liberta al cautivo, reciba esta palabra, que podamos estar despiertos para que no venga el Señor y nos encuentre descuidados, amándonos unos a otros, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, soportándonos unos a otros, bendiciéndonos. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra, Señor, que usted nos ha dado es una palabra bendecida. Ahora nos ponemos de acuerdo y extendemos nuestras manos allá a la ciudad de Jerusalén. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que toda guerra que haya entre Hamás e Israel está escrituralmente establecida, pero oramos por cada uno de ellos. Sabemos que si bendecimos a Israel, somos bendecidos, pero no queremos, Padre, tampoco, porque ellos viven en tiempos de un pacto de guerra y ellos hacen lo que usted les prometió. Nosotros, como hijos de Dios, vivimos en un pacto de amor. Señor, por amor, Señor, oramos por Palestina, oramos por toda esa etnia que están ahí en esas tierras del Mediterráneo, oramos por la Franja de Gaza,
oramos por Cisjordania, oramos por los altos de Golán, oramos por todo lo que está, Señor, en territorio firme entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Señor, en el nombre de Jesús, que se cumpla tu voluntad, Señor. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad del gran rey. Así bendecimos la paz de Jerusalén. Oramos, Padre, para que en este tiempo de guerra, la iglesia con tiempo de paz, oremos por Israel, oremos para que haya ahí, Señor, la manifestación de lo que está escrito, Señor. Que escrito está, Señor, que nosotros tenemos que orar por Israel. Bendice sus palacios, sus murallas, Señor. Hoy declaramos, Señor, que nosotros somos también benefactores de un mejor pacto, pero ellos también serán alcanzados por el nuevo pacto, porque es un judío el que trajo la paz. Jesús es el Señor. Él es Yeshua HaMashiach. Él es el Mesías de Israel. Y por Él habrá paz, no por los hombres, Señor. Bendecimos, Señor, todo descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Oramos, Padre, para que la iglesia no caiga en el error de maldecir lo que tú no has maldecido, Señor. Padre, declaro en esta mañana que tenemos una semana virtuosa donde hombres y mujeres de Dios amaremos tu venida. Haremos la paz unos con otros, nos perdonaremos de corazón, haremos el vínculo de amor y paz, exhortándonos unos a otros, porque amamos tu venida, Señor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, adoremos, hermano. Aleluya. Padre, gracias. Espíritu.